presencia de Dios. Y es hermoso que si algo caracteriza a la iglesia de la vid verdadera, es que sus jóvenes buscan a Dios. Desde que yo era joven, que nace así. Y es muy bonito, en serio, qué bueno que se puedan desplayar aquí, porque yo los veo en el culto y no se ven igual, pero si ahorita en este momento lo hacen, háganlo para Dios y con un corazón sincero. Y no importa lo que la gente diga, que si lo hacen o no hacen, lo hacen para Dios, y eso se nota y se siente. Les invito a tomar su lugar. Ando un poquillo malillo de la garganta, ni se nota, ¿verdad? Pero aquí estamos para darle la gloria a Dios. Y créanme que siempre que me toca predicar como joven, me siento como pez en el agua, me siento muy agradable. Y más que me toque predicarles a ustedes, que son el grupo más numeroso de jóvenes al que le he predicado. Hoy yo sé que vienen tratando un tema de tiempo atrás, que es la presencia de Dios, el fuego de la presencia de Dios. Y es muy importante que los jóvenes busquen la presencia de Dios, que busquen el fuego de la presencia de Dios. Y en muchas iglesias, no creen que nada más aquí, tienen un tiempo atrás buscando la presencia de Dios. ¿Y sabes qué buscan los líderes de los jóvenes? Buscan un avivamiento. Quieren un avivamiento en su juventud. Y es hermoso, y yo les he predicado también acerca del fuego de Dios, de la presencia de Dios. Pero hoy quiero predicarte algo diferente. Hoy quiero dejar una huella diferente en ti. Hoy quiero predicarte acerca de la voluntad de Dios. Y antes de empezar, no quiero que sea una predica, quiero que pueda ser una plática en la cual ustedes también participen. La voluntad de Dios en mi vida. Necesito 7 personas como mínimo que me digan cuál es la voluntad de Dios, para ver de dónde parto. Y si ya saben, me bajo y me voy para mi casa a dormir porque tengo sueño. Y si no, pues aquí me esperan un rato para confundirlos más. 7 personas que me digan la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuál es? Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esa es la voluntad de Dios en mi vida. Ahí va uno. ¿Otro? Hace el grillito nomás. Amén. ¿Alguien más, chavos? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿A poco no saben qué es la voluntad de Dios? Porque yo tampoco sé. ¿Se han preguntado alguna vez acerca de cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Por qué Dios me creó? ¿Qué importancia tiene que yo esté aquí hoy? Para adorarlo. ¿Quién más tiene una respuesta? Yo sabía que era importante que predicara acerca de la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios, chicos, es un asunto de gran importancia para nosotros como personas. Entender y comprender la voluntad de Dios. Vieron, pedí 7 y nomás uno participó. Para comprender la voluntad de Dios, ¿qué es necesario? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las cosas que pueden llevarme a conocer la voluntad de Dios? Porque es importante. Si un cristiano ama a Dios, tiene que conocer su voluntad. Tiene que hacer su voluntad. Pero para hacer la voluntad de Dios, primero la tenemos que conocer. Conocer qué es lo que Dios tiene para mi vida. Someterse significa sujetarse. Y Dios no quiere que nos sometamos a su voluntad. Rendirnos a condiciones impuestas por algo. Dios no quiere que nos sometamos a algo, a una regla. Dios quiere que hagamos su voluntad. Y hacerla es muy diferente a someterse o sujetarse. Tristemente, chavos, como ahorita nos acabamos de dar cuenta, muchas personas ven la voluntad de Dios como que, la voluntad de Dios, tengo que hacer la voluntad de Dios. No puedo hacer esto tampoco. Como unas reglas, como una imposición. Y no es así. La voluntad de Dios es tan perfecta y tan agradable que cuando la entendemos y la comprendemos y empezamos a caminar rumbo a la voluntad de Dios, todas las demás cosas que nos dice la palabra de Dios las podemos llevar a cabo.
Pero cuando lo entendemos, cuando lo comprendemos, cuando nos damos cuenta, no creen que yo tenga años que me di cuenta de la voluntad de Dios. Si yo estoy predicándoles ahorita es porque tengo poco que estoy conociendo. Yo sentía que con venir a la iglesia, que con tocar un instrumento, que con tener una participación aquí, estaba cumpliendo la voluntad de Dios, y no es así. Y no quiere decir que los que lo hagan quieran, entonces no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Son cosas que debemos de hacer: congregarnos, lavar los baños, trapear, barrer. Sí, son cosas y deberes que tenemos que hacer, pero no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nadie. Nomás la cafetera, fíjate que sí. ¿Es importante o no? Díganmelo. ¿Es importante o no conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿A dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos va a llevar a conocer la voluntad de Dios? Al cielo. Al cielo. Pero aquí en la tierra, ¿a dónde nos va a llevar? A llevar una vida agradable delante de Dios. Exactamente. A llevar una vida aceptable delante de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero muchas veces no parece serlo cuando se nos imponen tantas reglas puestas por personas que nos dicen: tu comportamiento debe ser así, tú te debes de portar así. No es cierto, chavos. Mientras ustedes como jóvenes conozcan la voluntad de Dios, van a ver que lo que la gente diga, y no quiere decir que los más grandes estén mal, pero me he topado con una situación muy triste en la vida de mi familia, que ellos eran unas personas que servían y que agradaban a Dios, hablando de no la religión, sino la manera de vivir, de seguir ellos a Dios. Cuando sus jóvenes eran pequeños, a ellos les decían que todo lo que ellos hacían era la voluntad de Dios, que no estaba bien que tocaran esa música, que no estaba bien que cantaran esos cantos, que no estaba bien que aplaudieran, que no estaba bien que hicieran absolutamente nada, que se vistieran de esta manera, que se peinaran de esta otra. Hoy ellos han conocido la voluntad de Dios y ellos se arrepienten porque no tienen jóvenes. Todos esos jóvenes son mis primos y todos ellos se alejaron de Dios porque ellos se empeñaron en decirles que no era la voluntad de Dios, que no estaban haciendo las cosas bien. Y hoy la mayoría de mis primos están alejados de Dios. La mayoría, no digo todos, están alejados de Dios porque les dijeron que lo que hacían no era la voluntad de Dios, que no estaban bajo la voluntad de Dios. Y me tocó verlos fervientes y orando, y después me tocó entrar en ese avivamiento también con ellos y brincar y saltar con ellos de gozo y de alegría al verlos que se habían liberado de esas cosas, al verlos que habían aceptado la voluntad de Dios. Y seguir la voluntad de Dios te lleva a otro nivel, te lleva a otro lugar. Pero hoy es muy difícil que todos esos jóvenes que vienen a ser mis primos vuelvan al camino de Dios. ¿Por qué? Porque alguien se empeñó en decirles que no estaban bajo la voluntad de Dios. Por eso, si ahorita yo les digo que siento agradable llegar y ver la presencia de Dios, llegar y sentirlos a ustedes que adoran a Dios, eso es la voluntad de Dios. Que lo adoren, que le agraden, que lo conozcan más, que se metan más y más, todo lo que se pueda en la presencia de Dios. Eso es voluntad de Dios. Hacer las cosas bien no significa hacer la voluntad de Dios, como se los dije ahorita. Podemos hacer todas estas cosas que les mencioné, pero no significa hacer la voluntad de Dios. Y no estoy hablando solo de pecados. Digo que aunque hagamos las cosas bien, no es una garantía de que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Espero no confundirte y llevarte a donde quiero. ¿Sabes que Dios tiene un plan para nuestras vidas? ¿Cuál creen que sea el plan de Dios para sus vidas? Ya no me dijeron cuál es la voluntad. Díganme cuál es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Buscarle más, llenarme más de Él. Ese es tu plan. Pero el plan de Dios para tu vida, el mío también es llenarme más y buscar más su presencia. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Ser salvo. ¿Ser salvo?
Indira, ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Para qué Dios te trajo a este Para mundo? todas las cosas que tienen que hacer para ser más que Para ser más que vencedor. Isaac, ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Qué plan tiene Dios contigo hoy? Ser mejor persona. A ser mejor persona. ¿Cierto? Dice la Biblia que Dios nos creó con un determinado propósito para nuestras vidas. Y Él tiene un plan personal. Es diferente el que tiene contigo al que tiene conmigo. Sí es un plan general, que nosotros fuéramos salvos. Por eso Él murió en la cruz por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Pero Él tiene un plan muy diferente. Dios te diseñó con un propósito. Te dio una autoestima, te dio una forma. Cuando te hizo, romper el molde. No volvió a ser otro igual, otro Daniel, otro Cheque. No volvió a ser otro Giovanni, otro Jonathan. Los hizo ustedes únicos, con un plan específico, que cumplieran la voluntad de Él. ¿Sabes lo mismo? Sí, porque tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que nos creó así. Colosenses 1:16. ¿Quién me ayuda a leerlo? Ahorita vamos a entrar a la cita, a la base bíblica. Pero quiero que me ayuden con Colosenses 1:16. Como si fuera el clima, chavos. Porque estamos en la televisión y ya saben que es costoso el tiempo en la tele. Bueno, eso no está ahí. Lo veo. Sí, por favor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por el medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Tú crees que Dios tenía un plan al crear este mundo, al crearnos a nosotros? ¿Lo tenía o no lo tenía? ¿Dios tenía un plan después de que el hombre pecara? ¿Dios tenía un plan después de que a ti te dijo que fueras a la derecha y fuiste a la izquierda? Dios tiene un plan. Y Dios no tiene un plan de emergencia en el cual tú digas, Dios quiere que haga esto, bueno, pero si hago esto, ¿qué hará Dios? Dios sigue teniendo un plan. Dios sabe que si fallas, Dios sabe qué es lo que sigue más allá. Dios tiene un plan para tu vida. Y quiero que lo comprendas y que se te quede grabado en tu corazón y en tu mente, que el plan de Dios y la voluntad de Dios son perfectas. No se mueven. No cambian de parecer. ¿Tú crees que Dios no sabía que iba? Ya dejemos de echarle la culpa a Eva, que Eva iba a pecar.